La mayor parte de los misterios y fenómenos de la vida están cegados para el común denominador de las personas y para las mentes ordinarias como la mía propia. Sin embargo, ciertos eventos y sucesos ordinarios de la misma están desvelados para una mente curiosa e investigativa cuando ves las cosas de una manera objetiva. Bienvenidos al interior de la duda. Los edificios se levantan mientras el cielo nocturno está iluminado por una luz azul en Nueva York, Estados Unidos. El jueves 27 de diciembre del 2018, el Departamento de Policía de Nueva York estaba investigando una explosión de un transformador en Astoria, al noroeste de Queens. Realmente fue como algo salido de numerosas escenas de invasión extraterrestre, de programas de ciencia ficción y películas a lo largo de las décadas. Un misterioso brillo azul iluminó el cielo de la ciudad de Nueva York, solo 2 días después de Navidad. Toma en cuenta que el resplandor era casi del mismo color que emanaba de los fondos de las enormes naves alienígenas en el día de la independencia. Inmediatamente, las redes sociales fueron inundadas con fotos y comentarios de pánico, asombro e incertidumbre, causando mucha confusión. Y por poco, muy poco, la histeria colectiva se apodera de los ciudadanos, como si se tratase del experimento de ingeniería social, la guerra de los mundos, del episodio de radio de Orson Welles. Un día de Halloween, 30 de octubre de 1938, cuando los medios informativos hablaban constantemente de la amenaza del nazismo. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Te diré por qué. Si eres de las personas que no se fían de los medios informativos, que son el cuarto poder, tienes en tus manos la opción del quinto poder, el Internet. La mayor parte de las personas posee un dispositivo móvil donde al instante comparte videos de cualquier acontecimiento y una fuente muy importante de información lo es Twitter, donde puedes accesar los videos de primera mano antes de editarse. De esta forma evitarás que algún gurú de internet o youtuber edite el video dándole un contexto erróneo y una investigación demasiado pobre. Verán, el evento del transformador en Nueva York no fue debido a lo que explican muchos youtubers, que le dan desde un contexto espiritual y sectario al decirte que lo causaron naves de la Confederación Extraterrestre, o te dicen que fue el proyecto Bluebeam, un meteoro y también un arma de pulsación electromagnética o EMP por sus siglas en inglés. Some nuclear bomb went off. It's not even like smoke, it's a freaking light. It's like a blue light. Should I go far away? Let's look at it this way. Yo, that should look like a spaceship is like attacking a whole freaking town, bruh. Yo, the light is so bright. You see the skyline? That's the skyline, and look where that light is. Yo, I wish my Zoom was popping. What the fuck is that? Bueno, este es el escenario que se vivía esa noche en Nueva York. Pero vámonos con la investigación para comprobarles cómo cientos de youtubers y websites, fake websites y cientos de sitios de internet quisieron convencerte de que era algo más o de que era una nave extraterrestre que estaba atacando Nueva York. Bueno, en primer lugar quiero destacar la página de UFO Spain, que es una fuente de muchos videos falsos, muchos videos fake. Pero vámonos, antes de explicarles la cantidad de videos falsos que tienen, vámonos al 2 de enero del 2019. Dis click. Esperamos que se abra la página.
Dice aquí, este video muestra una formación de ovnis sobre Nueva York y empieza a dar una explicación. Tenemos un screenshot, una foto, que esta foto fue sacada de una fotografía ya muy conocida en el internet y que la usan muchos fotógrafos. Y aquí en lo que concierne a la fotografía que es usada y utilizada para hacer los videos fakes, aquí tenemos la fotografía que fue utilizada para hacer ese video. Vámonos un poco más abajo. Este de aquí. Esperamos que abra. Esa es la imagen que quería que vieran. Vámonos hacia abajo. Y aquí tenemos a Snakedos. Cabe citar que las ediciones de esta página son estupendas y una voz maravillosa. Pero la información demasiado pobre. Cielo azul fue causado por el aluminio. De hecho, se utilizan muchos metales en las subestaciones Estupenda eléctricas, voz, magnífica. especialmente en los transformadores. Según los ingenieros electrónicos, Videos si muy se queman cuidados. pueden emitir una luz azul, especialmente cuando se refleja el polvo y las otras partículas en el aire. Parece ser que cada vez tienen más complicado ocultar la verdad, o cada vez hay más despiertos que ven más allá de las explicaciones oficiales, y por mucho que se burlen o ridiculicen a aquellos que revelan la realidad en que vivimos, que eliminen evidencias de la actividad extraterrestre en nuestro planeta, o desacrediten a los testigos de sus infames planes, la verdad acabará revelándose. Pero, realmente, ¿qué sucedió sobre el incidente de Queens? ¿Explosión en un transformador? ¿Actividad extraterrestre? ¿Proyecto Bluebeam? ¿O estamos ante el Proyecto HAR junto al Proyecto Sura? Claramente cuando se te empiezan a nombrar ese tipo de teorías, tu mente viaja y empieza a asumir que es debido a ellas. Y también al hecho de que al llamarte despierto, te sientes empoderado, te sientes como que eres propio de tener toda la verdad. Y que estás recibiendo una información ultra secreta. Bueno, pues aquí te tengo una información ultra secreta. El video de Snakedos del UFO fue publicada en mayo 3, 2018 por Charles Fuentes en YouTube. Claro está, Fuentes se refería a un hecho en Rusia, acaecido un día mayo 3, 2018, mientras lo que nos dice Snakedos fue en diciembre 2018. Ahí está la prueba, la primera prueba. Esta clase de videos se realiza mediante la edición de los propios videos con CGI. Es una modalidad para poder hacer esta clase de fakes, que más adelante se los explico en otro video. Claramente el video de mayo 3 no coincide con el del 2018 en diciembre, que ni siquiera al último se ve el destello de luz que se ve en los que ahora se comparten en internet. Aquí este otro tiene hasta breaking news con el destello. También en otro video ya probé un video viral realizado por UFO Spain hablando acerca del viajero del tiempo. Dije su procedencia y de dónde sacaron el video, pero cuando tenemos a una página que no es la primera vez que lo hace, ha compartido muchos videos realizados por otras personas que son falsos, y eso se puede probar fácilmente. Pero algo de lo que me preocupa más, ¿cómo puede ser posible que ya personas famosas como Jaime Maussan feliciten esta clase de páginas sabiendo que hacen videos falsos? Y también Jaime Maussan ha compartido videos falsos, eso también lo voy a probar.
Claro, a su debido tiempo. Por cierto, Jaime Maussan se muda a TV Azteca, señores. Un afectuoso saludo al grupo Ufológico España, de parte de su amigo Jaime Maussan. Sigan avanzando sus investigaciones y muchas gracias por estar atentos al trabajo que estamos realizando también. Y sigan ustedes adelante y espero que podamos compartir nuestras evidencias. Gracias. Pasemos a la segunda evidencia que también compartió a Snakedos y otro youtuber. Luces azules en el cielo la noche del jueves, 27 de diciembre del 2018. Una serie Este de youtuber, por ejemplo, rayos también iluminaron utiliza la el misma cielo de la evidencia, las capital de mismas Estados fotografías, Unidos los mismos inmediatamente screenshots se sacados de un desató una video lluvia de que tweets nunca pudieron anunciaban la investigar llegada de extraterrestres. y nunca encontraron. El investigador de Ahí ovnis está el error. Scott Thewering dijo que parece que un ovni gigante estaba volando sobre Nueva York y era tan poderoso que sobrecargó a los transformadores que se encontraban debajo de él en el suelo. Se sabe que los ovnis han causado rayos, tormentas, tornados e incluso terremotos vistos en vídeos anteriores. Aquí hay otro ejemplo de tal evento. Puedes ver claramente el ovni brillante en el cielo sobre la ciudad de Nueva York. A menudo oímos hablar de los ovnis que han provocado que las máquinas se detengan, los relojes, las radios, las luces y las cámaras dejen de funcionar. Bueno, esto es similar, pero en lugar de apagarlo, lo causó, creando una explosión en la sobrecarga y un apagón. El investigador de ovnis Scott Thewering no tiene dudas y afirma: los usuarios han publicado vídeos y fotos de una luz brillante que destella y cambia de color en el cielo. El humo se elevó desde la fuente de la luz naza desde el espacio. Aquí también se utiliza la misma táctica que utilizan otros youtubers. Se exponen como 10 teorías bajo un solo y mismo evento, cuando no tiene que ver relación alguna entre sí. O están probando en grandes ciudades el conocido proyecto Bluebeam. El proyecto Bluebeam busca lo siguiente: 1. Hacer que la humanidad viva fuerzas electrónicas y sobrenaturales, lo que permite a las fuerzas sobrenaturales que viajan a través de la fibra óptica, cosas más extrañas en los cielos de todo el planeta, luces extrañas, el famoso sonido de trompetas, escrito anteriormente, estallaría el caos. Esta toma de pantalla se ha compartido en Facebook y en otros medios sociales. Pero la verdadera foto y el video fue compartido por Michael Friedel, que es un reportero del New York Times. Y en este video original podemos apreciar que la luz que se presume que es un UFO, un ovni, es simplemente la luz del celular, la luz del destello reflejada en la ventana y en el celular. Y para ser más específico, en el lente de la cámara del celular. Verán, aquí trataré de explicárselos. Como pueden ver, pueden seguir la pequeña flecha del mouse y le doy seguimiento a la luz que está en sincronización con el movimiento de la persona al mover su celular. Momentos antes de finalizar el video pueden ver un destello de luz y ese es el que se usa para la toma de pantalla. Ese es el screenshot que hicieron para hacerlo ver como un UFO. Aquí lo tenemos. Y aquí un close-up o acercamiento. Aquí pueden ver el pixelado, el recuadro. Comúnmente pasa cuando está en primer plano del video. El segundo plano serían los objetos y el tercer plano sería la luz, que viene siendo el destello de la cámara del celular. Ahora pongan mucha atención a este fenómeno de sincretismo que sucede muchas veces en Facebook cuando pasa algún evento como este. Esta persona nos dice, por ejemplo: el gran destello resplandor azul de Nueva York no fue producido por una planta eléctrica o transformador como han indicado la policía y los medios estadounidenses. Este destello fue provocado debido a un ataque efectuado por naves confederadas a bases y naves Draco, como también del Cabal.
Sin embargo, cabe resaltar que la luz que se ve y que se ha confundido con un UFO, un ovni, es simplemente el reflejo en la ventana de la luz en el techo de la oficina donde se tomó la fotografía. Esta foto fue tomada por Stacy Bell del Canal 4 de Nueva York. Y bueno, pues aquí tenemos su cuenta en Instagram, donde podemos ver claramente 1, 2, 3 puntos y todos los demás objetos que se reflejan en la ventana, que fue tomado por el celular. Es así de simple, señores, no son naves espaciales. Y aquí tenemos su cuenta de Instagram. ¿Crees realmente que estas luces son naves espaciales? What the fuck is that? What the hell is that? Aquí tenemos, por ejemplo, un video compartido en Twitter por Sarah Hughes. Vamos a hacer esto. Este video ha sido editado varias veces en fotografías y en otros videos. Cabe citar que quiero que me disculpen por el sonido de la voz. No tengo un estudio y lo he estado grabando en diferentes partes, entonces van a escuchar muchas veces sonidos ambientales. Y he tratado de modularlo lo mejor posible. En algunos casos el video no ha sido editado, sino que ha sido tomado desde diferentes perspectivas, desde los mismos apartamentos. Este video en particular fue compartido por Michael Rosa y simplemente es el reflejo de las luces de Navidad de su apartamento. Each passing day there are more and more videos of what happened in New York. Now, a video has become viral in social networks. Strange lights appear just as the sky of New York was being hit by the bluish color. Government continues saying that everything was a transformer that would have... Aquí, por ejemplo, le dan un crédito a esta persona sin saber que es totalmente falso. Y este video se lo pongo de ejemplo nada más para que vean cómo se reflejan las imágenes reflejadas en el espejo y en la cámara del celular. Aquí tenemos un suceso que pasó en Brasil, pero nada tiene que ver con el de Nueva York. Tampoco tiene que ver con el de Venezuela ni el de México. Unos fueron Transformers y, por ejemplo, el suceso de Brasil fueron cables de electricidad, así de simple. Aquí un ejemplo de cómo se desvirtúa la información, cómo se cambian las fechas y cada quien le mete su propio misticismo. Como es el caso de Conciencia de Luz y Mensajes de Vida. Bueno, en este caso te equivocaste, mi hermano, porque no es conciencia de luz, es conciencia de electricidad. Y un mal ejemplo de mala información es debido al suceso que pasó en Brasil, puesto que no fue debido a un transformador, sino al hecho de que las líneas de transmisión pusieron una de 88.000 voltios arriba de una de 36.000 voltios, y eso nunca se debe de hacer, porque si hay una tormenta como sucedió esa parte de Brasil, es muy fácil que cables peguen unos con otros, así de simple. Tanto Iván Martínez como Parceriza como Snakedo siempre te dejan con la duda de que estamos siendo atacados. No me parece justo que se llamen en sí investigadores y no comprueben sus datos. Asimismo, aquel que tiene el poder de la difusión en el internet no le es lícito mentir ni dejar alguna investigación sin ninguna conclusión, porque omiten datos y excluyen información objetiva dándole un entorno subjetivo del mismo.
Y a su tiempo voy a probar que muchas de sus investigaciones son equívocas, cuando ellos tienen la facilidad y la experiencia para poder lograr una mejor información, pero simplemente lo omiten para crear amarillismo y un misterio donde no lo hay. Pero volvamos al tema y vamos a tratar de dar a entender por qué pasa esto con los transformadores. Los transformadores eléctricos transfieren energía entre circuitos, cambiando la energía de un voltaje a otro. Pero cuando se inunda con demasiada electricidad, el aumento repentino puede causar una explosión del transformador. A medida que los transformadores detectan un pico de energía, están programados para apagarse, pero puedes demorar hasta 60 milisegundos para el apagado. Por muy rápido que puedan parecer estos milisegundos, todavía pueden ser demasiado lentos para detener una sobrecarga eléctrica. Una cámara llena de varios galones de aceite mineral mantiene los circuitos frescos, pero dada la electricidad, los circuitos se fríen y se funden, fallando en una lluvia de chispas y poniendo el aceite minerales en llamas. El aceite mineral a su vez quema explosivamente y lanza cohetes al aire. Dicho de una forma alegórica. Manhattan alberga 35,000 transformadores subterráneos y 47,000 para sus 10 millones de residentes. De esos 82,000, aproximadamente 35 fallan cada año. Un fallo tampoco siempre equivale a un incendio o explosión. De hecho, el número cada vez menor de fallas por año de tal explosión es rara. Tomará tiempo analizar lo que salió mal en ese caso, pero los Estados Unidos expandieron su estructura eléctrica en los años de los años 50 y 60, pero la gente estaba más educada sobre el tema. Y ahora la mayoría de los transformadores más antiguos se han estado explotando porque al final sus vidas operativas son de entre 30 y 40 años, por lo tanto simplemente están fallando, así como está pasando en otros países. Si Estados Unidos supuestamente es un país de primer mundo, ¿se imaginan lo que pueda pasar en Panamá, Brasil, Venezuela? Y no es que lo diga yo, son estadísticas. Muchos piensan que el problema de los transformadores de Brasil es reciente, pero se remonta hasta el 2007, cuando empezaron a tener problemas con ello. En el 2014 hubo un apagón, 2007 también hubo un apagón, como lo acabo de decir. Desde esa fecha hasta ahora quieren invertir en 662 transformadores. Y desde el 2014 hasta la fecha han fallado 53 de ellos. Cabe citar que los brasileños atribuyeron la falla eléctrica a un ataque de hackers para después descubrir que precisamente era la infraestructura y la mala organización eléctrica que tiene Brasil, precisamente el aislamiento de los transformadores de General Electric, que hasta la fecha, en aquella versión de los años 40, 50, 60, cuando se construyeron, no tenían la misma ingeniería que ahora poseen. Por lo tanto, Brasil quiere cambiar esa infraestructura que ya está totalmente obsoleta. Y por lo tanto, a la vez investigas, es lo mismo que está pasando en los diferentes países donde hubo problemas con los transformadores. Ahora, si vemos a través de la historia de los 12 apagones más grandes que han existido, tenemos el caso del 13 de julio de 1977 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos del Norte y Canadá del Norte, 9 de noviembre de 1965, peligro a nivel nacional de Tailandia, 18 de marzo de 1978, tormenta geomagnética de Canadá, el 13 de marzo de 1989, Brasil del Sur. Bueno, cabe citar que el de la tormenta geomagnética es un caso excepcional. En Brasil del Sur, 11 de marzo de 1999, la India, 2 de enero del 2002, y así nos vamos sucesivamente. Todos tienen una explicación lógica, todos tienen una explicación en donde fue un problema técnico, un roce de árboles en los cables, una tormenta. El único excepcional, como lo he dicho, es el de la tormenta geomagnética de Canadá. Y podría ser este caso que está sucediendo, pero el Sol tiene ahorita en esos momentos su menor actividad. Entonces, eso queda totalmente descartado. Ahora, si quieres una fuente de entretenimiento como lo es Snack 2 en conjunto con UFO Spain, estás en tu derecho. Pero sí quisiera que te tomaras las cosas con más cautela porque sus imágenes cinematográficas son muy subjetivas. Cada subtítulo está en sincronización con la música, pero en sus imágenes nunca te plantea el problema real de la investigación. Nos habla, por ejemplo, de la fusión con UFO Spain, cuando UFO Spain es comprobado que es una página de muchos videos falsos.
nos habla de unión, pero siempre nos deja con imágenes conflictivas, con imágenes bélicas y de violencia. Y nos habla de un contacto de alto rango, cuando el mismo contacto no sabe discernir, ni sabe explicar, ni sabe investigar, que está compartiendo Snakedos muchos videos falsos con respecto a los transformadores y con respecto a muchos otros aspectos, como el hecho de que dice que la NASA acaba de descubrir un objeto que está entrando a un hoyo negro y totalmente es falso, puesto que no está saliendo ningún objeto ni está entrando ningún objeto, es simplemente una masa de energía. Y el concepto que se maneja de esa imagen de la NASA es un concepto de un artista, no son las imágenes correctas de la NASA. Y la NASA tan solo captó los rayos X de la misma. Y te podía seguir enumerando muchos de los videos y los conceptos falsos que maneja Snakedos y UFO Spain, pero no voy a perder mi tiempo en este momento. A su tiempo, si tú quieres, te lo voy a comprobar, que la mayoría, o si no todas las teorías que maneja Snakedos son totalmente falsas. Pero lo que más me da tristeza es esto. Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy vamos a entrevistar a una persona un tanto enigmática, porque son muchas las preguntas que vosotros me realizáis a mí. Ya sabemos pues que cada uno tiene una línea de proceder, una línea de trabajo, pues unos más parecidos a otros, otros muy diferentes, pero a fin de cuentas pues cada uno da su pequeña o su gran información y aportación. Hoy traemos con nosotros a el canal Planeta Snakedos, que vosotros me lo habéis pedido y me habéis hecho un montón de preguntas que vamos a pasar a preguntarle a él directamente. Así que, Planeta Snakedos, bienvenido, un saludo. Y antes de nada, cuéntame, compañero, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu casa y hablar contigo aquí. Bueno, un poquito tocadete de la voz, estoy un poco afónico. Estamos en verano y no hay aire acondicionado muchas veces y pones ventilador y te trastorna, pero bueno, se hace lo que se puede. Pues antes de meternos en profundidad, querido amigo, quería yo preguntarte una cosa que yo creo que es de vital importancia para todo lo que hacemos, tanto lo que haces tú en tu canal como lo que hago yo en el mío y en otros canales. Oye, ¿cómo ves el panorama mundial en relación a la ufología? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta amplia, ya que abarca mucho, pero bajo mi punto de vista, creo que estamos en un camino importante, ya sea por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, como lo que se está divulgando además, y quizás en los tiempos en los que estamos es más cómodo y amplio el abanico de divulgación a comparación hace muchos años, claro. Ahora tenemos internet y todo fluye y todo va pues a una velocidad tremenda. ¿Es por esa velocidad del internet que te permite compartir videos falsos, Snakedos? Y siendo perseguidos, como ya todos hemos visto, ¿no? Por cazas F-18, ¿no? Parece ser que sí. Por lo tanto, parece ser que si no lo hace esta identidad, los escépticos seguirían muchos de ellos pensando que estamos inmersos en cuentos e historias de ciencia ficción. Entonces, ¿por qué tu contacto esta vez se equivocó con respecto a los transformadores? Quiero que me lo expliques. Y te lo digo directamente a ti, Snakedos. ¿Por qué compartes videos falsos? Aprovecharlo en el sentido de la difusión, ¿no? Para seguir en nuestro camino, ¿no? Y quizás una de las cosas que realmente no entiendo, esto ya es a modo personal, es el porqué de noticias falsas. A ver, me explico. Es decir, imágenes y vídeos que, si las analizamos bien, no merecen la pena ser divulgados. Claro está, me disculpo con Rafa Fernández. Él solo está haciendo su trabajo, pero sí le pido que la próxima vez que entreviste a alguien, verifique que es una persona apta y que vale la pena ser entrevistada, aunque es válido para Fernández. Al igual que mucha gente, yo también recibo muchísimos vídeos y muchísimas imágenes de avistamientos y de todo, pero hay que analizar. Y eso está claro, Snakedos. Se tiene que analizar.
pero tú no lo has hecho. Aquí termina esta investigación, pero no con Snakedos, ni con otros youtubers que comparten videos falsos, así que escucharán de mí la próxima vez. Aquí la doctora Joan Tallis, Estados Unidos, planeta Tierra. ¿Me reciben? ¿Hay alguien ahí? La explosión de los transformadores no fue Nibiru como muchos afirman. Probemos con otro canal. En la dilatada historia del cosmos de más de 13.000 millones de años de antigüedad, nuestra Tierra está repetida en otro lugar. Hay otro usted ahí fuera. Uno empieza a preguntarse si el otro yo ha cometido los mismos errores. Y si ese yo es mejor que este yo. Tampoco fue causado por el eclipse de luna roja como muchos lo afirman. Ni tampoco causado por una llamarada solar, puesto que el Sol está en su mínima. Y algunos otros porque el polo norte magnético se está moviendo y balanceando escobas en el piso cuando nada tiene que ver con la gravedad. Y te dice que es el cambio magnético y el magnetismo lo que provoca que las escobas puedan pararse y balancearse en el piso. Y esa será mi próxima investigación, donde voy a descubrir youtubers y gurús de Facebook que afirman que pueden hacer esto, cuando es totalmente falso. Y tan solo es debido al centro de gravedad del objeto. Y no es debido a ningún misterio. Es por ello que te invito a viajar al interior de la duda para juntos descubrir misterios con objetividad. Muchas gracias.